18:06. No me sacan que esos minutos ahora en mi presentación. No. Bueno, Cora, creo que ya vamos a empezar podríamos nomás. arrancar, ¿verdad? Sí, Sí, Coralí, ya estamos. ya está en Facebook. Ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cintia Valdés. Me va a tocar hoy moderar este panel debate denominado Agricultura Campesina y Cambio Climático en el Paraguay. Este evento se trata de una serie de encuentros que se viene desarrollando desde Decidamos y Flaxo Paraguay en el marco de un diplomado que se imparte en Flaxo, denominado Manejo de Recursos Naturales para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. El objetivo del taller es debatir sobre la agricultura campesina y el cambio climático en el Paraguay. Bueno, antes de presentar a los expositores, quisiera darles la palabra a Magdalena Rivarola, directora de Flaxo Paraguay, y a Susana Aldana, directora ejecutiva de Decidamos. Te escuchamos, profesora. Muy bien, sí. Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es un placer y satisfacción, ¿verdad?, estar de nuevo en contacto con ustedes. También los tuve en la apertura de este diplomado y vuelvo a reiterar, ¿verdad?, la satisfacción de estar discutiendo temas como este, ¿verdad?, temas tan relevantes y en el contexto actual incluso temas que se están volviendo incómodos. Flaxo Paraguay está justamente desarrollando, como había dicho, una línea de investigación institucional, incluso sobre estudios agroalimentarios, agricultura campesina, cambio climático, que ahora ese tema se ha vuelto absolutamente transversal a toda la problemática social, especialmente a esto que cada vez es más intolerable, ¿verdad?, la desigualdad social. Y ahora en el contexto global, mundial, se ha puesto en primer plano, ¿verdad?, el cambio climático. O sea que ya nadie puede estar indiferente, ¿verdad?, a este fenómeno y que está tocando, ¿verdad?, a todos los aspectos, ¿verdad?, de la vida. Entonces, en ese sentido, Flaxo Paraguay está muy comprometido con este tema, así que muy contentos de estar desarrollando y participando en actividades que estén debatiendo, ¿verdad?, los diferentes aspectos de este tema tan relevante. Entonces, nuevamente reitero el compromiso institucional, ¿verdad?, de seguir con actividades como esta, ¿verdad?, no solamente con actividades de formación, sino que también con estos espacios de debate, conversatorios, ¿verdad?, para poder analizar el tema de diferentes perspectivas, de diferentes ángulos. Y que espero seguir viéndolos y saludo también, antes de despedirme, a la participación y agradecimiento al sociólogo Víctor Imaz y al viceministro de Agricultura Familiar, Eber Benítez. Así que también muy halagador, ¿verdad?, este diálogo entre un ámbito público, ¿verdad?, y el ámbito privado de investigación, de conocimiento, a ver si en algún momento podemos vincularnos de una manera más sistémica, como ha sido siempre el objetivo, la meta, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y éxito en la actividad. Muchas gracias, profesora Magdalena, por tus palabras. Quisiera también mencionar que está con nosotros el profesor Rudy Elías, es coordinador académico del diplomado. Y también mencionar que este evento se está transmitiendo por el Facebook Live de Decidamos. Así que están invitados e invitadas para escribir comentarios o hacer preguntas también por ese canal. Y ahora sí le escuchamos a la señora Susana Aldana. Sí, buenas tardes. Un gusto también dar continuidad a esta serie de espacios que hemos
coordinado con Flaxo en el marco de un proyecto que tiene que ver con las metas del 2030 y con los ODS 1, 2, 10 y 13. En especial, en este caso, nos estamos centrando en el ODS 13, que es justamente cambio climático, y porque este diplomado aborda justamente esta temática. Y este proyecto también tiene el financiamiento de la Unión Europea, por la cual es posible realizar esta actividad con Flaxo. Nos interesa sobre todo no solamente el cambio climático, sino que unir con el tema de la agricultura familiar, porque parecería que la producción de alimentos o qué comemos, de dónde comemos, tienen vidas paralelas con el debate de la crisis o del cambio climático. Sin embargo, todos los días somos víctimas, toda la población y el mundo está viendo ahora con el COVID-26 y los acuerdos o no que llegan los grandes países en relación a los cambios que está teniendo los recursos naturales. Entonces es de altísima prioridad para nosotros en Decidamos poder abrir estos espacios, y por lo cual normalmente le agradecemos al viceministro Benítez su participación y al compañero y amigo Víctor Imas desde sus conocimientos y sus estudios de larga data sobre la temática de la agricultura familiar campesina, porque creemos que es aquí donde se unen esas posibilidades de buscar líneas de acciones comunes que hagan que tengamos alguna luz en el horizonte más allá del 2030 que nos plantea desafíos. Entonces, nada más que agradecer la presencia de todos y todas, y sobre todo a los panelistas que hoy se suman a compartir sus miradas y sus responsabilidades, de las cuales nos interesa y nos comprometemos a dar continuidad. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Sí, quisiera aprovechar también que en representación de la Unión Europea está la señora Daisy. Muchas gracias también por su presencia. Y antes de arrancar ya con las exposiciones, quisiera leer el breve currículum vitae de los expositores. Voy a comenzar con Víctor Imas. Él es maestro en urbanismo con especialidad en sociedad y territorio por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y candidato a doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM de México. Investigador asociado al CADET, tiene coordinado 3 investigaciones con apoyo del CONACYT. También ha realizado investigaciones y consultorías en temas de políticas públicas, pobreza, agricultura familiar campesina, seguridad y soberanía alimentaria, entre otros. Así también está con nosotros el viceministro. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, ex miembro del Consejo del Fondo Ganadero hasta febrero del 2021. Bueno, entonces vamos a empezar con la exposición de Víctor Imas, que tendrá 25 minutos. Y al mismo tiempo, nuevamente animamos a que hagan sus preguntas y comentarios que vamos a estar leyendo al final de las exposiciones. Te damos la palabra, Víctor. Ok. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. En este espacio vamos a plantear algunos de los temas que fueron abordados en una investigación que se trabajó anteriormente, que fue publicado en el 2020, que se llamó Agricultura Familiar Campesina, Riesgos, Pobreza, Vulnerabilidad y Protección Social, que hicimos en el CADET y fue apoyado por el CONACYT. La producción agrícola es una actividad esencialmente riesgosa, de hecho. Los agricultores enfrentan una variedad de riesgos en el proceso productivo y en el acceso a los mercados
como que la producción puede quedar dañada, por ejemplo, por plagas y enfermedades. Las cosechas pueden quedar total o parcialmente destruidas por una sequía u otros eventos climáticos. O los costos de los insumos, por ejemplo, pueden incrementarse excesivamente, o el precio de los productos desplomarse por el comportamiento de los mercados, etcétera, ¿verdad? Los tipos y gravedad de los riesgos van a depender realmente de las características del sistema productivo, de la región agroclimática, de las vulnerabilidades socioeconómicas de las familias de agricultores y por supuesto de la incidencia e integralidad de las políticas públicas al sector, ¿verdad? Los efectos de los riesgos agrícolas son particularmente costosos para los pequeños agricultores, y estos impactan seriamente en las familias campesinas, acrecentando la pobreza, que de hecho una gran parte de ellos están en esa situación, y también acrecentando obviamente sus vulnerabilidades. De ahí que la visión del riesgo debería ser un abordaje integral. No quedarse solo en los riesgos agroclimáticos, sino abordar también las distintas vulnerabilidades de la agricultura familiar campesina, es decir, abordar las vulnerabilidades económicas, sociales y culturales de las familias involucradas, así como los riesgos en los procesos productivos y de comercialización, y también los relacionados al contexto geográfico de las zonas productivas y su relación con el mercado. Eso básicamente, de hecho, ya estoy diciendo un poco el contenido de lo que va a ser la presentación, para al final plantear un poco las potencialidades que tiene este sector para contribuir en el avance, con el avance de la Agenda 2030. Partimos de que del concepto de vulnerabilidad como limitaciones o incapacidades de resistencia de las personas o grupos sociales ante un evento o fenómeno amenazante, o la incapacidad o dificultad para reponerse después de ocurrido el fenómeno. Y los riesgos como las incertidumbres o posibilidades que se produzcan pérdidas, perjuicios o efectos en el bienestar de las personas o grupos sociales, y que pueden ser abordados con estrategias de prevención, mitigación y superación de estos eventos, ¿verdad? Entremos con el primero, ¿verdad? Rápidamente, algunas de las variables consideradas en las dimensiones económicas y sociales, ¿verdad? Y también culturales. Un elemento muy importante es la problemática del acceso a la tierra, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes o la juventud que se involucra en la agricultura, que cada vez se involucra menos, de hecho, en la agricultura familiar campesina, tiene serios problemas para acceder hoy en día a la tierra, además del cálculo que se tiene de los campesinos sin tierras que ya existen, ¿verdad? La pobreza, de hecho, la pobreza tiene mayor incidencia en el área rural, y entre ellos están concentrados justamente en el sector de la agricultura familiar. Casi la mitad de las familias de agricultores familiares están en situación de pobreza. El 40,7% de la población rural ocupada trabaja en la agricultura familiar, sigue siendo importante. Sin embargo, tiende a un envejecimiento muy importante, ya que la participación de los jóvenes ocupados de 18 a 29 años que están ocupados en el área rural, solamente el 15% de ellos participan hoy en la agricultura familiar. 29, casi 30% de ellos son familiares no remunerados,
lo cual probablemente sea una de las causas por el cual cada vez hay menos interés de los jóvenes en participar en este sector. Y también otro elemento importante es que allí se concentra por mucho el trabajo infantil y el trabajo infantil peligroso. Obviamente los ingresos de este sector están por debajo del salario mínimo vigente. Son gente que están muy endeudadas, que tienen muchos tipos de deudas, digamos, desde deudas con el sector financiero hasta con la AMDE, con el almacén, etcétera, ¿verdad? La migración también es un aspecto muy importante a tener en cuenta, por eso hablábamos del envejecimiento de este sector. De hecho, gente como Claudina Sabatiero y Verónica dicen que el bono demográfico ya no existe en el sector rural, justamente por este tema. La educación también tiene indicadores muy por debajo del promedio, al igual que los indicadores de protección social. Y en términos culturales también es importante plantear, aunque faltan más estudios al respecto, faltan más estudios, las nuevas necesidades que se van incorporando hoy en día en la economía familiar, ¿verdad? Como son los accesos a los electrodomésticos, la revolución, yo le llamo la revolución de la moto, el celular, el TV por la televisión por antena, etcétera, que hacen que aumente el gasto familiar y se dé una tensión entre el gasto de bienestar y los ingresos que tienen las familias. También hay un elemento importante que falta mayor estudio, digamos, donde se nota una sustitución de los alimentos tradicionales por los alimentos procesados. Hay una mayor dependencia, una creciente dependencia del almacén, ¿verdad? Todo eso hace justamente a la tensión de estos, entre el gasto de bienestar, digamos, y los ingresos que tiene esta población. Cuando nos referíamos a la protección social, por ejemplo, vemos de que en este sector en particular, esta política pública tiene poca incidencia. Vemos de que Tecoponá solamente llega al 10,9%, el programa de adultos mayores al 7,7%. De hecho, el programa de adultos mayores es mucho más urbano, de hecho. Y los que tienen seguro médico en IPS es el 3,6% y apenas 0,5% está cobrando alguna jubilación. Esto para ver un poco cómo está la protección social en este sector, ¿verdad? Aquí rápidamente redondeamos un poco las vulnerabilidades que hay en cuanto al aspecto socioeconómico de las familias de agricultores, o sea, de las familias que están involucradas en la agricultura familiar. En cuanto a los riesgos productivos de mercado y de contexto, obviamente el tema del acceso a la tierra es un elemento muy importante porque hoy los valores que tiene la tierra, sobre todo en la región oriental, donde se ubica básicamente se localiza esta actividad, prácticamente para un agricultor, para un joven que quiere dedicarse a esta actividad económica, es evidentemente imposible acceder a un pedazo de tierra si tiene que comprar, ¿verdad? Por los precios extraordinarios que hoy tiene la tierra en nuestro país, ¿verdad? La tenencia también es un problema porque una gran mayoría no tiene título, ¿verdad? También se nota un creciente empobrecimiento y degradación del suelo. Uno, porque las zonas donde se localizan la agricultura familiar campesina son las zonas tradicionales e históricas de cultivo en nuestro país, donde siempre estuvieron ese tipo de producción. Entonces, evidentemente, el suelo ya se fue desgastando. Pero también hay un empobrecimiento acelerado por las malas prácticas que tienen los mismos productores, digamos, como el rastroneo excesivo o la quema de los rastrojos o elementos orgánicos, ¿verdad? O hoy en día, el uso indiscriminado
del mata todo, ¿verdad? La pérdida de las semillas nativas. Hoy en día, en realidad, todo lo que se cultiva para autoconsumo es también cultivo de renta, ¿verdad? O sea, se cultiva poroto para comer, pero también para vender, batata para comer y también para vender. Prácticamente todo lo que se cultiva hoy para autoconsumo, para renta, es igualmente para renta. Y eso hace de que muchas veces por las necesidades que tienen, por las necesidades económicas, la gente vende hasta la semilla, ¿verdad? Vende y se queda sin semillas. Y entonces, a la hora de cultivar, se topa con el problema de que no hay disponibilidad de semillas. Sobre todo las semillas nativas son las que más escasean, ¿verdad? Increíblemente, ¿verdad? Hay una sustitución de las semillas nativas por semillas híbridas o transgénicas. Estas se deben comprar, ¿verdad? Y se dejó o se va dejando de lado esa práctica que siempre se tenía en este sector de seleccionar las semillas y conservar las semillas para que sirvan justamente para el cultivo, ¿verdad? También es conocida ya la baja capitalización en cuanto a la tenencia de equipamientos e implementos agrícolas. Se sigue como que produciendo como antes de forma muy tradicional, mientras que prácticamente todo cambió, ¿verdad? Limitado acceso al crédito público. Si bien el crédito agrícola ha tenido cambios muy importantes en cuanto a la diversificación de la oferta crediticia, sin embargo, su cobertura sigue siendo baja, ¿verdad? También una baja cobertura de la asistencia técnica y una baja productividad en general. Por ejemplo, algo tan típico como la mandioca, el promedio de rendimiento que en general tiene la mandioca anda por las 14 toneladas por hectárea, mientras que el IPTA, por ejemplo, dicen, sobre todo el IPTA de Choré, donde está concentrado una variedad increíble de simientes de mandioca, ellos dicen de que fácilmente si hubiera buenas prácticas, mejoramiento del suelo, etcétera, y buenas prácticas, se podría llegar a 25 o 35 toneladas por hectárea, ¿verdad? Y eso va a impactar también en el tema del precio, ¿verdad? Entonces, en general hay una baja productividad y serios problemas para acceder a los mercados, que siempre está determinado por la intermediación, ¿verdad? Ese siempre es el cuello de botella de la agricultura familiar, ¿verdad? Los factores de riesgo que se consideraron básicamente aquí los riesgos de producción, de mercado y riesgo de contexto. En el riesgo de producción se consideraron las plagas y enfermedades, la sequía, las heladas, las lluvias excesivas, las granizadas. En cuanto a los riesgos de mercado, el propio acceso a los mercados, el precio, la intermediación. Y los riesgos más en general, uno que fue así muy determinante es la accesibilidad, o sea, el tener caminos de todo tiempo, tanto para que lleguen los insumos como para sacar el producto, ¿verdad? También el tema del sobreabastecimiento, que es muy típico de este sector, justamente por las características de la estacionalidad de la producción, por falta de mayor tecnología, de equipamiento. Entonces, hay una fuerte estacionalidad de la producción. Entonces se tiende a un sobreabastecimiento, una sobreoferta de productos en periodos determinados, ¿verdad? Y eso es empeorado por el contrabando, ¿verdad? Que es muy importante, que afecta de forma muy importante a este sector. También la distancia, ¿verdad? La distancia de las zonas de producción a los distintos mercados. Y aquí podemos ver la valoración que hacen los propios agricultores, que hicieron los propios agricultores de las distintas zonas donde estuvimos trabajando, ¿verdad?
la valoración de los factores de riesgo. Y acá hay un hallazgo muy interesante porque si ven ustedes, las plagas y enfermedades, por ejemplo, es el riesgo que mayormente fue mencionado, digamos, en las diferentes entrevistas y grupos focales que hicimos, ¿verdad? Le sigue la falta de caminos de todo tiempo. La falta de caminos de todo tiempo, con un 17,5% de las personas que mencionaron que ese es un problema serio. La variabilidad en los precios, luego el acceso a mercados, la sequía, el sobreabastecimiento y el contrabando, la distancia a los mercados, la intermediación, y luego están las heladas, lluvias, granizadas, que están más relacionados con el tema productivo, ¿verdad? Es decir que encontramos que en cuanto a la valoración de riesgos que hacen los propios agricultores, tienen mayor peso los factores ligados al mercado y al contexto, ¿verdad? Al contexto. Entonces, por ejemplo, si vamos por algunos rubros en particular, en el caso de la mandioca, por ejemplo, el tema del camino, tener camino de todo tiempo es algo muy importante. Otro factor de riesgo importante para el tema de la mandioca es la sequía y finalmente la intermediación. Son los tres factores de riesgo más importantes, por ejemplo, para el caso de la mandioca. Para los que todavía cultivan algodón, evidentemente el precio es un tema serio, ¿verdad? Las plagas y las enfermedades también. Y de nuevo, tener caminos de todo tiempo aparece como un elemento importante. En el caso del tomate, el sobreabastecimiento y el contrabando es uno de los que más aparecen, ¿verdad? Las plagas y enfermedades el otro, y el acceso a los mercados también, justamente por ser un rubro que es muy estacional, ¿verdad? Que se produce de forma muy estacional. Y en cuanto a las hortalizas, también el tema de acceso a los mercados, la sequía y también el tema de la sobreoferta y el contrabando, ¿verdad? Eso para ver un poco cómo los factores de riesgo no se reducen solamente al problema climático, ¿verdad? Que, por ejemplo, si nos centramos exclusivamente en estos factores de riesgo ya de tipo climático, vemos, por ejemplo, que para el caso de la mandioca, sí, la sequía es algo muy importante. Para el caso del algodón, las plagas y las enfermedades y también la sequía. Para el caso del tomate, las plagas y las enfermedades y las heladas, ¿verdad? Y en el caso de las hortalizas, las sequías, las heladas y las granizadas, ¿verdad? Esto nos da una idea de cuáles son los factores, digamos, que desde la visión de los propios agricultores son los que más les afecta en general, y también de acuerdo, también si vamos por rubros, ¿verdad? De hecho, hay estudios importantes que ya señalan las numerosas pérdidas que se dan por estos eventos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un estudio del Banco Mundial de 2015 donde ellos calculan que alrededor de 235 millones de dólares anuales se pierden por una falta de una política de gestión de riesgo en nuestro país. En el 2011 hubo una sequía muy importante, ¿verdad? Y la agricultura campesina perdió alrededor de 94 millones de dólares, por ejemplo, en la mandioca, ¿no? ¿Verdad? Y así otro. En el 2017 también hubo una sequía muy importante seguida de severas heladas y produjeron daños a alrededor de 120,000 hectáreas de cultivo, ¿verdad? Tales como melón, piña, sandía, tomate, locote, etcétera. Arrojaron pérdidas que según el MAC había estimado en ese momento por unos 25 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, con esto muestro un poco una pincelada así muy rápido de los diferentes factores que
deberíamos tomar en cuenta para afrontar, digamos, esta problemática de los riesgos que hay en la agricultura familiar, que las políticas deben en consonancia ser integrales, digamos, para poder asumir, digamos, los problemas de este sector. Y este sector es al mismo tiempo, tiene grandes potencialidades realmente para avanzar en la Agenda 2030. Junté para esta presentación y con motivo del tiempo y todo eso, concentré básicamente, ¿sí? Solamente para avisarte que te quedan 5 minutos. Y en 5 minutos voy a terminar. Dale, muchas gracias. Bueno, potencialidades que lo concentré en 3 ejes. Uno de inclusión social, otro de diversificación económica y generación de empleo decente, y el siguiente que se relaciona justamente a nuestro tema, ¿verdad? De nuevas relaciones con la naturaleza para hacer frente con el cambio climático. La primera de potencialidades para la inclusión social que tiene la agricultura familiar, como ahí se concentra una parte importante de la pobreza del sector rural, entonces mejorando las condiciones de bienestar de la población rural mediante la cobertura universal y la calidad de los servicios sociales públicos y los programas selectivos focalizados, así como la promoción del trabajo decente y la participación social y política. Esta área, digamos, este eje implica o está relacionado directamente con el sistema de protección social, con los ejes incluso que tiene hoy el VAMOS, ¿verdad? La política del VAMOS, con su inserción laboral y productiva, de previsión social e integración social, agregándole un eje que es el de la participación social y política en las decisiones. Este eje podría contribuir al ODS 1 de fin de la pobreza, al ODS 2 de hambre cero, que obviamente está estrechamente relacionado con la agricultura familiar, para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, ¿verdad? Y el otro ODS que me parece muy importante es el ODS 10 de reducción de las desigualdades, ¿verdad? Porque justamente son como uno de los eslabones, junto con el indígena, son los eslabones que están en el extremo, digamos, de nuestra estructura social, ¿verdad? Además de otros ODS en las cuales se puede contribuir. Las potencialidades que tiene la agricultura familiar campesina para la diversificación de la economía rural, diversificando la economía rural mediante el apoyo sostenido a la agricultura familiar para aumentar la seguridad alimentaria y los emprendimientos e iniciativas económicas que generan nuevas alternativas de empleo. Especialmente aquí para los jóvenes y las mujeres, que son los que más migran, ¿verdad? Que son los que más migran. Y también promover la agricultura periurbana con una funcionalidad social, económica y ambiental. Estos espacios verdes que están, por ejemplo, en la zona de Itagua, Itá, Saldívar, no me estoy acordando bien cómo se llama, son realmente, deberían ser jardines de mucho valor ambiental. Además del valor social y económico que pueden tener, también podrían ser grandes zonas verdes que son aprovechados productivamente, ¿verdad? Y al mismo tiempo con un valor ambiental muy importante. Y allí están las diferentes áreas de acción que podrían estar relacionados con ello, ¿verdad? Y podrían contribuir con el ODS 7, sobre todo con el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, colaborando con la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, lo relacionado con la industria, porque muchas de las materias, de los productos que se producen en este sector son materias prima, digamos, del sector industrial. También con el ODS 12 de producción y consumo responsable, tomando en cuenta de que este sector puede promover la agroecología
y también promover, digamos, consumos más responsables y sostenibles de la sociedad. Y finalmente, tiene enormes potencialidades para una nueva relación con los ecosistemas, recursos naturales y el cambio climático. De hecho, lo tiene ya por esencia misma, ¿verdad? La agricultura campesina tiene esa característica de ser altamente amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Promoviendo nuevas relaciones con los ecosistemas y los recursos naturales, la conservación y preservación de la biodiversidad, evitando la perturbación irreversible de los mismos y fomentando el uso sustentable de los recursos naturales, así como una política de prevención y gestión del riesgo agroclimático, ¿verdad? De mitigación y adaptabilidad para enfrentar justamente este problema, ¿verdad? Allí tenemos trabajos justamente relacionados con el tema de la prevención y gestión del riesgo, como el caso de tenemos trabajado en el CADET los fondos de contingencias para garantías crediticias y para el aseguramiento de la producción. Hay una serie de leyes, de proyectos de ley que están en el Senado principalmente y también en diputados sobre el tema del seguro agrícola, que no se promulgan hasta hoy, ¿verdad? Pero de hecho el propio MAC tiene experiencias no muy positivas con el tema del seguro agrícola. Cuando hablamos de seguro agrícola estamos hablando de los seguros de mercado. Hay una experiencia que hubo con un FOMIN del BID, con una empresa de la cooperativa universitaria, Tallil, y el Ministerio de Agricultura, que llevó un piloto para los sesameros y realmente fue de muy poco impacto, ¿verdad? Porque en realidad, de hecho el seguro agrícola tiene poca inserción en todo el sector de la agricultura en su conjunto en nuestro país. Si bien están las empresas aseguradoras y reaseguradoras, ¿verdad? No tiene una inserción muy importante. Y en el nicho de la agricultura familiar campesina es muy difícil por los costos que este significa y porque los aportes van a pérdida, ¿verdad? Si es que no sucede el evento, ¿verdad? Entonces, de hecho, en el CADET habíamos propuesto unos fondos parecidos a lo que hoy es sí, ya termino. Parecido a lo que hoy es el Fondo de Garantías para las MIPYMES, que el crédito agrícola tiene algunas experiencias para apalancar justamente esos créditos cuando esos créditos son colectivos, ¿verdad? Por supuesto, para el aseguramiento de la producción, donde los propios productores podrían estar, digamos, aportando justamente con el Estado para generar un fondo con el cual, digamos, se puedan enfrentar los problemas que se dan principalmente en el ámbito de en los procesos productivos, ¿verdad? Donde son afectados justamente por los eventos del clima. Bueno, voy a dejar hasta por ahí y después, en todo caso, podemos seguir hablando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presentación muy completa y interesante también. Bueno, volver a reiterar entonces que pueden hacer preguntas y comentarios tanto en el Facebook como por este mismo canal. Y le damos la palabra ahora ya al viceministro y también comentarle nuevamente que tiene 25 minutos para hablar y una vez que llega a los 20 minutos voy a estar avisando para ir cerrando la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a la organización Decidamos por la invitación que nos cursó en el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina. Yo quería hacer una reseña en cómo estamos actualmente con el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina. Si bien toda la problemática que implica agricultura familiar campesina ya lo estuvo describiendo bastante bien ahí con los trabajos presentados
el compañero Víctor Imas, que me parece muy acertado casi todos los números que estaba presentando. Hablar de agricultura familiar campesina tiene varias aristas, ¿verdad? Varias problemáticas, tanta económica, productiva, social, un sinfín de problemáticas que hay que abordarlo, ¿verdad? Como se merece. Justamente el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina nace por iniciativa también por tratar de dar soluciones o una mayor atención a estas problemáticas del sector, impulsado por todas las organizaciones campesinas del Paraguay a través de una ley que se promulgó en el Congreso en el 2019. En el 2020 no se implementó por el tema de la pandemia y todo ese problema sanitario que tuvimos, ¿verdad? En el 2021 recién se reglamenta la ley. Esa reglamentación sale con una designación también de un nuevo viceministro, un nuevo viceministerio y un nuevo viceministro también, ¿verdad? A quien me toca a mí la responsabilidad de llevar adelante el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina. El decreto se da en abril de este año, o sea que en pocas palabras es un viceministerio muy incipiente, está en una etapa formativa, por llamarlo así. En ese sentido, desde el viceministerio estamos trabajando con algunas cooperaciones internacionales, estamos trabajando también con algunas cooperación también del sector privado, por llamarlo así, de organizaciones que nos están ayudando también en el fortalecimiento del Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina. Actualmente estamos en un trance de formación de organigrama para la estructura orgánica del Viceministerio con las diferentes funciones que va a ir teniendo. Y celebro este espacio porque poder debatir sobre esto en un viceministerio que se está formando, que está empezando recién a gatear, hablando mal y pronto, existen muchas cosas que se pueden ir colocando como una visión de políticas públicas hacia el sector, ¿verdad? Tenemos una fuerte cooperación de la FAO en los talleres, en una serie de talleres que estamos organizando, ¿verdad? Todos esos problemas que nos describió Víctor en el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina se va a tener un espacio de discusión para que justamente la solución, los problemas y las soluciones se traigan a una mesa. Esa mesa va a estar integrada por las organizaciones campesinas que sienten día a día esta problemática. También va a estar representada por algunas organizaciones departamentales también, y en algunos casos también distritales. Eso lo estamos trabajando con la gente de planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la forma en que va a ser integrada a la mesa, para ahí tomar todo lo que nosotros, todo lo que vamos viendo de agricultura familiar campesina, ir escuchando de los propios actores cuáles son sus verdaderos inconvenientes a la hora de producir, cuáles son las faltas que le hace participar en otras instituciones del Estado también, ¿verdad? Esa va a ser una mesa muy importante en el Viceministerio de Agricultura Familiar, que va a tener un siguiente paso, un siguiente módulo de otra siguiente mesa, por llamarlo así, que va a estar presidida por el señor Ministro de Agricultura, que va a ser la CIAF. El primer espacio se va a denominar CIPROAF, el segundo espacio va a ser la CIAF. ¿En qué va a consistir la CIAF? Va a consistir en llamarle a cada institución, porque la agricultura familiar tiene, como dije, muchas aristas, muchas problemáticas. Entonces necesita la intervención también de otros estamentos del Estado, que no sea solamente el MAC,
Necesita de la intervención del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del MOPC, Ministerio de Obras Públicas. Necesita la buena armonía con el INDER. Ahí ya describió Víctor las problemáticas de la tendencia de la tierra. Necesita la intervención integral también del Ministerio de Desarrollo y otras más instituciones, vivienda. Entonces, en esa segunda mesa, el viceministerio va a llamar a cada representante de esas instituciones del Estado para bajar ahí la problemática que se va a tener en la mesa de la CIPROAF. Se va a proponer la problemática y también las soluciones, ¿verdad? Entonces, ahí bajarlo también en esa mesa para poder hacer una atención más integral de la situación en la que se encuentra la agricultura familiar campesina, que necesita urgentemente un fortalecimiento para poder ir subsistiendo, ¿verdad? Porque es el sector más oprimido y es el más importante económicamente. Económicamente es el primer eslabón económico de nuestra economía a nivel nacional. Son representados por más de 240.000 familias, ¿verdad? Que están en esa forma de producir, ¿verdad? Y actualmente existe un desfasaje inmenso en la asistencia que se le da a esos productores. Actualmente el ministerio, en la Dirección de Extensión Agraria, solamente puede atender a 65.000 familias a nivel nacional. Entonces, imagínense la brecha que existe en eso, ¿verdad? Entonces, también el desafío del ministerio es ir acrecentando el abordaje en cuanto a asistencia técnica se refiere a través de la Dirección de Extensión Agraria, ¿verdad? Eso es uno de los problemas también principales de la agricultura familiar campesina. Después, los otros problemas también que ya bien lo describió Víctor, el tema de recuperación de suelo, que es fundamental, la recuperación de los suelos por una mala práctica de décadas se fue volviendo improductivo. Entonces hay que trabajar también en la recuperación de suelo, también ir trabajando en los rubros que, como bien lo describió el compañero Víctor, que hoy ya son también rubros de renta. Ahora hablamos de poroto, de maicipato, eso ya también se convirtieron, aparte de ser anteriormente un rubro de consumo, se convirtió también en rubro de renta. El propio la mandioca, hoy día la mandioca es un cultivo que tiene mucho impacto también económico ahora mismo, ¿verdad? Porque la demanda de la industria y también del consumo, consumo de mesa, como nosotros lo llamamos, ha ido aumentando, y eso ha ido también que el rubro sea muy demandado, y la cantidad de oferta siempre estuvo en una sola línea, por decirlo así, que no tuvo muchas variaciones. Entonces también nosotros del viceministerio, todas esas políticas que vamos a ir creando, lo queremos crear con todos los productores que van a venir a sentarse con nosotros en la mesa y ir sacando por rubro los planes o los programas que podamos ir incentivando para poder llegar a fortalecer el sector de la agricultura familiar campesina. En otro tema también que es importante destacar en la agricultura familiar campesina es el trabajo de educación que se debe implementar. Educación productiva y social también, ¿verdad? Una educación productiva sostenible que le enseñe a la gente, que le enseñe al productor cuáles son los sistemas, cómo fue avanzando la agricultura, que hoy en día con un machete, con una azada ya es medio imposible de producir, pero cómo hacerlo eso sostenible, ¿verdad? Entonces es muy importante también trabajar en ese sentido en la educación productiva sostenible, ¿verdad? Lo que pueda traer en beneficio una buena producción, ¿verdad? Que traiga una buena producción, unos rindes más atractivos para que el pequeño pueda tener
un pequeño, digamos, no sé si llamarlo manejo, pero por lo menos que no le golpee tanto si baja 100, 200 guaraní el precio, que se compense eso en productividad, ¿verdad? Porque viene sabido que el mercado es el que fija los precios, ¿verdad? La ley de la oferta y la demanda es lo que fija los precios, pero cuando uno tiene una poca producción, aparte de eso, tiene precios no buenos, o sea, el precio bajo le golpea muchísimo. Escuché que Víctor estaba hablando de los riesgos, que los riesgos en la agricultura familiar se vuelven menos incontrolables de lo que sería una agricultura empresarial, ¿verdad? Por eso cualquiera de los cambios de clima, por decirlo así, viene una helada, viene una sequía, viene una granizada, le resulta demasiado perjudicial al productor de lo que hacen el sistema de agricultura familiar campesina, porque no tiene ni un mínimo de control, porque tiene un sistema productivo desfasado. Aparte de eso, también el que menos asistencia en cuanto crediticia también tiene. Entonces se le complica todo y al final levantarse ese golpe le cuesta muchísimo, ¿verdad? Entonces eso también es bueno ir destacando. Con este tema también de COVID que tuvimos, ¿verdad? Con esta situación sanitaria, nos dimos cuenta que nosotros en Paraguay podemos ser autosustentables también. Y tendríamos que tener más atención también a ese sector que va produciendo de una forma no muy cómoda, sino que va produciendo con muchísima escasez, con muchas limitaciones en todo, económico, tecnológico, el que menos invierte en tecnología para producir. Entonces es muy importante también ir pensando en políticas que puedan también ir fortaleciendo para que eso tengamos un poco más de manejo en ese sector, ¿verdad? Otro tema también que lo estamos trabajando también ahora con el viceministerio es el sello de la agricultura familiar campesina, que bien está implementando, pero que está medio a media también a través de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura, que hoy día lo queremos traer a través de un organigrama al sello de la agricultura familiar campesina y asociarlo con las compras públicas para fortalecer el sector, para buscar tener un mercado un poco más manejable, por decirlo así, ¿verdad? Y tratar de hacer cumplir las leyes de las licitaciones públicas, que no sea tratar de eliminar la intermediación en las compras públicas que hacen el Estado. Entonces asociar el sello de la agricultura familiar con las compras públicas. Eso es un trabajo que lo estamos haciendo, lo venimos desarrollando ya en el viceministerio de Agricultura Familiar, y para así tratar de mitigar un poco también la problemática que sucede a la hora de comercializar los productos de los pequeños productores. Y otra cosa también que es importante destacar también es lo que habló Víctor, es la pérdida de las semillas, que es una cosa que se está dando a más días. Bien, ahora el IPTA recibió un presupuesto interesante también para ir fortaleciendo el sector, de ir recuperando semillas, de ir haciendo más bancos de semillas, ¿verdad? Es una cosa, la independencia en cuanto a la proporción de semillas es muy importante en la agricultura familiar campesina. Y seguidamente, como ya lo estuve hablando, ¿verdad? Que es la recuperación del suelo. Más o menos para dar pincelazo a todas las problemáticas que van más o menos en consonancia a todo lo que ya mencionó Víctor. Decirle otra vez que el viceministerio se encuentra en una etapa incipiente de formación. Yo celebro todos los espacios que estén preocupados por este sector, el de sentarnos a conversar y el de sentarnos a escucharnos y a debatir este tema que es tan importante para nuestra nación. Casi todos los problemas, yo tengo el concepto de que casi todos los problemas sociales, económicos que atraviesa nuestra República del Paraguay
pasa por la solución de volverlo más armónica y fortalecido al sector de la agricultura familiar campesina. Muchísimas cosas se pueden solucionar si el sector va fortaleciéndose en eso, por la cantidad que son, por lo que representa para la economía y por todo lo que implica cuando empieza a haber una desazón en ese sector. Entonces, decirle otra vez que el ministerio está el viceministerio, perdón, está en una etapa muy incipiente formativa, lo que nos da lugar a debatir entre todos, a proponer cuál va a ser el rumbo del viceministerio. Por eso vamos a hacer una invitación extensiva a todos los sectores que están implicados en este tema, que discuten este tema como una solución de raíz a muchos problemas que se pueda ir solucionando, ¿verdad? Como es tan amplia la gama de las vicisitudes que tiene el sector, van a haber problemas que no vamos a poder solucionarlo, ¿verdad? Pero va a haber problemas que sí vamos a poder encararlo todos juntos. Eso somos muy conscientes de eso. Decirle a la Fundación Decidamos de que desde el viceministerio nosotros siempre vamos a estar abiertos a tipo de diálogo, a conversar, a ver qué podemos hacer por agricultura familiar campesina. Existen muchísimas cosas que se pueden ir discutiendo, existen proyectos de leyes muy interesantes. También tenemos que tocar el tema de la reglamentación del viceministerio para poder tener más aterrizaje en la cancha, como se dice vulgarmente, porque actualmente la reglamentación como está diseñada también es un problema, es un inconveniente para el viceministerio, y el sector no necesita para ayer, pero son los procesos que tenemos que ir pasando, tenemos que ir viendo cómo ir solucionando esas vicisitudes que actualmente tenemos. El tema del trabajo social en agricultura familiar también es un espacio que, al igual que la parte productiva, también hay que encararlo con una forma más como tiene que ser, ¿verdad? Porque de ahí depende también el resultado de todas las acciones o planes o programas de gobierno que se quieran implementar para el sector. Y no deja de ser más importante que como la recuperación de suelo. Es muy importante trabajar también ese aspecto. Por eso la ley misma tiene esa denominación que dice defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina e indígena, ¿verdad? Y más que por ahí dejar no sé si podamos ir discutiendo, me gustaría ir contestando también las preguntas, si es que hay, ir también intercambiando un poco, si se puede. Tengo unas pequeñas preguntas también para Víctor, que es el estudio que tiene bien completito, ¿verdad? Entonces, también con todo este panel, ir aprendiendo un poco más también de la problemática que tiene el sector. Más bien, celebro el espacio que me brindan a través de esta conferencia para ir formando juntos las cosas que podemos ir haciendo juntos. No necesita, es el sector que más necesita de la mano amiga y solidaria, no solamente del gobierno, sino que necesita de todos nosotros, de todo lo que realmente sentimos algo por agricultura familiar campesina. Yo soy una persona que viene también del interior y mucho también, yo he estudiado, he llegado a la facultad también a través del trabajo en la finca, del algodón principalmente en esa época, ¿verdad? Que hoy día está en un rubro que está muy golpeado también. Entonces lo llevo en carne propia, y cuando empiezo a hablar de agricultura familiar campesina, me gusta mucho debatir con la gente sobre la problemática y qué podemos ir tratar de solucionar los temas que se puedan, ¿verdad?
Los productos frutícolas también es un tema muy apasionante. Inclusive hay que definirlo también por el tema de cómo está confeccionada la ley. La agricultura periurbana, que hoy día es una realidad, escuché que Víctor lo mencionó un poco, ¿verdad? Que es un nuevo, mucha gente se sorprende cuando decimos agricultura periurbana. ¿Quiénes son los periurbanos? Los periurbanos, los que están a 500, 600 metros del pueblo o está adentro mismo en la ciudad, pero que producen también alimentos, ¿verdad? Entonces, ese sector también hay que ver, es así como la producción orgánica, también tiene que tener una casilla muy especial en los planes que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Para poder ir atendiendo por sector. Ahora se está encarando el censo agropecuario nacional a nivel nacional con un plan piloto en Caguazú, pero que después se van a hacer en los 17 departamentos de la República del Paraguay. Ojalá el censo agropecuario nos traigan datos bien fidedignos de lo que es la situación, cuál es la radiografía del sector, porque de eso también vamos a tener una visión más completa de cómo podemos encarar algunos planes o algunos proyectos que podamos ir desarrollando del Viceministerio de Agricultura Familiar. La vez pasada con la compañera de Sidamos, estábamos conversando de que, por ejemplo, es urgente y necesario en la producción frutícola, especialmente en las correderas de tormentas de Caguazú, Coronel Oviedo, toda esa parte de 3 de febrero, entrar a trabajar con los productores que hacen tomate, locote, hacen productos frutícolas, que se mentalicen a hacer las protecciones, las cortinas rompeviento, porque viene cada tormenta que cruza por la República del Paraguay, ellos son los primeros afectados. Y no es solamente una vez al año, sino que le viene 1, 2, 3 y también 4 veces al año. Y a mí me tocó este año ir a la zona de EGU, donde la situación era desesperante, verle al productor. ¿Sí? Sí, quedan 5 minutos para ir. Termino. Verle al productor que sembró con tanta esperanza, cuidó su cultivo con tanta esperanza de tener un resultado positivo, y por las cosas, como decía, que no puede manejarlo él, lo ve truncado y todo por el piso, todo por el suelo. Es una situación que te desgarra el corazón, ¿verdad? Entonces, para mitigar eso también, ahí entra la parte de educación social, la parte de educación productiva, de hacerle entender también a la gente, a los productores que hacen esa actividad, de que tienen que tener una cortina de rompevientos. Y ahí ya entramos a discutir qué se planta, qué no se planta, ¿verdad? Pero tiene que ser una política también dentro de los sectores frutícolas que están en las correderas. En Paraguay hay una corredera de tormenta que siempre pasa por ese sector. Eso está comprobado con los números que tienen y con las informaciones que tienen meteorología. Entonces es importante también trabajar aspectos así tan sencillos que le puede beneficiar a muchísimos productores rurales, ¿verdad? Bueno, dejarlo por ahí más o menos y dejarlo de que estamos en formación del viceministerio con todas las ganas y de crear siempre espacios donde podamos discutirlo, lo que es agricultura familiar campesina. Desde el viceministerio estamos siempre para escucharnos y para ir formando juntos. La idea de nuestro viceministerio es que las problemáticas sean abordadas con posibles soluciones ya, pero que salga de la gente que realmente esté afectada en ese sector, de la gente que más sabe que el día a día va pasando unas y otras veces el mismo tema, el mismo problema. Entonces que de esa gente salga ¿cómo se dice? La identificación de los problemas y también la identificación de las soluciones. Entonces, dejarlas ahí y muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, ingeniero Eber, por tu presentación. Me gustaría hacer unos breves comentarios y comentarles también de paso a los expositores que tenemos preguntas y comentarios que después de mi breve comentario quisiera leerles para ir respondiendo. Bueno, antes que nada que el cambio climático, resaltando algunos aspectos que mencionaron ustedes mismos, los expositores, ¿sí? Antes que nada que el cambio climático ya está y nosotros sabemos que eso golpea con mucho más fuerza al sector vulnerable, ¿verdad? Y justamente el sector campesino es un sector que está en esta condición, con todas las características de la vulnerabilidad que nos habló el sociólogo Víctor Imas, ¿sí? Bueno, sí señalar otra vez, enfatizar que siguen siendo, ¿verdad?, algunas vulnerabilidades señaladas. Por ejemplo, el acceso a la tierra, la tenencia de la tierra, el trabajo no remunerado y el trabajo infantil. Los ingresos familiares las familias campesinas se caracterizan por el endeudamiento, nos dijo el sociólogo Víctor Imas. La migración, o sea que un problema serio es que no hay recambio generacional, esto más aún en algunos departamentos del país. La educación que está por debajo del promedio, la protección social, ¿verdad? Todo esto requiere, entonces, nos comentaba el sociólogo, políticas integrales. O sea que esperamos mucho se espera mucho de este viceministerio, y el viceministro nos estaba hablando de que es algo, están en marcha todo, ¿verdad? Bueno, eso básicamente, ¿verdad? Y los factores de riesgo, que no es solamente cambios climáticos, que es cambio climático además de ataque de plagas y enfermedades, y que es un factor de riesgo también el mercado para la agricultura campesina en el Paraguay. Bueno, con esto yo quisiera comenzar a leer un poco las preguntas y comentarios. Uno de los primeros comentarios dice, heladas y granizadas afectan hortalizas por falta de hules, media sombra. Bueno, leo ahora una pregunta. ¿Cómo debería prepararse el país ante el aumento de fenómenos debidos al cambio climático para proteger la labor productiva de las familias que se dedican a la agricultura familiar campesina? Si pueden responder uno de los expositores o los dos, y después voy leyendo las siguientes preguntas. No sé si va a responder Víctor o yo le voy a responder la parte donde dice que es por falta de hule y media sombra. Sí, sí. Que le afectan las heladas. No todas las veces la falta de hule o de media sombra constituye un salvataje al cultivo, por decirlo así. Cuando viene una granizada muy fuerte, de nada te sirve tener media sombra, de nada te sirve tener las casetas, como se llama, de nada te sirve tener mulching. Eso generalmente las granizadas vienen acompañadas con unos vientos muy acentuados, ¿verdad? Que antes de que caigan los granizos ya prácticamente la estructura que tiene lo lleva a todo, ¿verdad? Por eso yo estaba hablando a mi final de mi exposición de que había sectores donde se debería de trabajar con los productores, de hacerles entender de que las cortinas de rompeviento alrededor del sistema productivo son muy importantes. El 90% de lo que hacen frutihortícola en el sector donde más producción hay de Caguazú, Coronel Oviedo, toda esa zona del departamento de Caguazú, están al desnudo, ¿verdad? Al desnudo en el sentido de que no tienen una cortina de rompeviento, entonces el primer viento fuerte con granizada, eso es muy perjudicado. Entonces eso sería una forma de paliar de alguna manera, ¿verdad? El efecto climático que se desarrolla casi cada año sin errar por lo menos 3 veces al año, ¿verdad?
Después la siguiente pregunta, no sé si dejo a Víctor o me repetí la pregunta. Puedo volver a repetir. ¿Cómo debería prepararse el país ante el aumento de fenómenos debido al cambio climático para proteger la labor productiva de las familias que se dedican a la agricultura familiar campesina? Ya. Víctor, ¿o respondo yo? Responder nomás todo, ingeniero, y después yo meto la Bueno, cuchara. bueno. No, y existen medidas a nivel productivo, existen medidas a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Para realmente tener una incidencia en los cambios climáticos que hay a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros tenemos que, como país, empezar a respetar las leyes ambientales que tenemos, ¿verdad? Como la la deforestación, ¿verdad? Eso actualmente en el Chaco es muy elevado, el porcentaje que se está tocando de árboles. Acá no existe otra cosa que ir cuidando del ambiente. Eso es una sumatoria de cosas. Esos son proyectos muy a largo plazo en el sentido de que cuando uno deja de tocar un monte, uno ve recién el resultado a unos años después, ¿verdad? Por lo menos se existe microclima, ¿verdad? Yo del lugar de donde yo vengo, existen muchas plantaciones forestales, ¿verdad? Que uno perfectamente después de 5, 6, 7 años se da cuenta que se crea otra vez un microclima, ¿verdad? Por decirte, en la zona de Maciel, entre Cazapá, donde hay Ibertoni, hay muchísimos emprendimientos forestales, ¿verdad? Hace poco se llegó a ver, inclusive hay fotografía de Yaguareté, por ejemplo, ¿verdad? Que cosa que antes ya no existía en esa zona, ¿verdad? Que bien estaba refugiado en un pequeño pedazo de monte que estaba hacia el río Tebicuarú. Cuando fue avanzando las explotaciones forestales, donde se plantaban muchos árboles, empieza otra vez a haber en mayor número, ¿verdad? Entonces, por eso doy ejemplos nomás en preservación silvestre, ¿verdad? Que eso también va también, todas las especies que van en extinción, ¿verdad? Van también teniendo un desarrollo positivo cuando uno empieza a hacer reforestaciones, ¿verdad? Y la deforestación es el enemigo número uno. Entonces, esas son las políticas que hay que ir implementando y existen las instituciones que tienen que ir controlando y hacer cumplir las leyes ambientales que el país tiene, las leyes ambientales también. Mal o no, está mal hecha o no o mal hecha, pero tenemos, ¿verdad? Tenemos que ir justamente para ir preservando el ambiente, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son las encargadas de velar el cumplimiento de esas leyes? Ese es otro problema, ¿verdad? O sea, que si hacen el trabajo, ese es otro problema, ¿verdad? Y después las que son las de corto plazo, lo que ya he comentado, son técnicas que se pueden ir implementando para que el productor tenga un resultado en un año, en 1, 2 o 3 años agrícolas. Labranza cero tiene que ser uno de los mecanismos principales en la recuperación de suelo. El de estar moviendo permanentemente el suelo, eso lo hace pobre al suelo. Entonces, ir trabajando en las técnicas de conservación de suelo, que tiene muchísimo, como parece que uno dice, ¿por qué tiene no pasar tu rastra o no por la chacra? ¿Verdad? Tiene muchísimos factores, inclusive en el tema de la lluvia, la conservación del agua, un montón de justificativos técnicos que ayudan también a mitigar el tema de los cambios climáticos, ¿verdad? Más o menos ahí eso es lo que yo veo, ¿verdad? A corto, a mediano y a largo plazo. Dale, muchas gracias. Sí, quisiera pedirles que sea más puntual, más breve las respuestas porque nos quedan 20 minutos y tenemos varias preguntas todavía que responder. Sigo. Bueno, sí, ya. Bueno, súper bien, Víctor. Voy a tratar de ser corto. Con relación a la primera pregunta, estoy de acuerdo con el ingeniero.
no es suficiente media sombra y infraestructura, qué sé yo. Por ejemplo, no tener un sistema de riego, por ejemplo, puede ser un problema serio, ¿verdad? De hecho, la producción de verdeo, por ejemplo, que se hace en Las Piedras, cerca de Itá, hay muy poca gente que tiene invernadero, ¿verdad? O sea, de hecho, la técnica del invernadero es toda una cuestión que probablemente muchísimos productores no siempre, no necesariamente pueden manejar, ¿verdad? O sea, o en la zona de Aveiro, por ejemplo, donde cultivan principalmente tomate, y en general para toda esa zona utilizan, por ejemplo, el Riguazure Cacá para el abono, y ese le estaba, por ejemplo, generando un nuevo problema en la fertilidad. Ya no me acuerdo, pero creo que el MAC hizo todo un análisis de suelo allí y descubrió de que había un exceso de no sé qué elemento químico, ¿verdad? Ahí, o qué mineral, y entonces eso estaba haciendo de que mucha parte o sea, una parte importante de la producción se haya perdido, se estaba perdiendo, ¿verdad? Entonces, señalar nomás de que el abordaje es más complejo. El ingeniero, por ejemplo, hablaba de los vientos, el tema crediticio, o sea, hay muchos elementos realmente que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Con relación a cómo debe prepararse, a la pregunta de cómo debe prepararse el país, ¿verdad? Eh, Evidentemente, hay un estudio de la CEPAL, un estudio del 2014 de la CEPAL, donde hace un análisis sobre el Paraguay en términos de temperatura, precipitación, en dos escenarios básicamente, ¿verdad? Tanto para hasta el 2039, hasta el 69 y hasta el 2100. Y sinceramente los pronósticos no son muy buenos, ¿verdad? Habla de impactos potenciales que serán realmente enormes y tendrán consecuencias económicas y sociales muy fuertes, ¿verdad? Con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones de producción de alimentos, aumento de los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías, olas de calor, aparición de nuevas enfermedades contagiosas y respiratorias, etcétera. Y una serie de afectación a los procesos económicos de crecimiento y generación de riqueza, ¿verdad? Eso más o menos es lo que dice textualmente el informe, ¿verdad? Como en conclusión. Realmente los pronósticos a mediano y largo plazo no son buenos, ¿verdad? Y entonces el país realmente debe prepararse y para mí tiene que asumir de forma integral y como lo estaba mencionando el ingeniero con el involucramiento de muchas instituciones, una política de prevención y gestión del riesgo, ¿verdad? Que va más allá del tema climático, ¿verdad? Donde hay que tomar en cuenta todo el tema de las afectaciones a los procesos productivos, al tema del mercado. El tema del mercado sigue siendo un problema muy importante de acceso a los mercados. Si tenemos una producción fundamentalmente estacional y que sobreoferta productos en un periodo determinado. Y a eso se le une el contrabando, evidentemente las cosas van mal, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que la zona de Clorinda y Formosa hay productores argentinos que se dedican exclusivamente a producir tomate y locote para Paraguay, ¿verdad? Y lo meten como sea pasar, inclusive con chantaje, ¿verdad? Porque si se le cierra un poco el paso de los productos, ellos también le cierran, por ejemplo, a la exportación de banana, por ejemplo. Entonces ahí ya hay que entrar en un proceso de negociación y, bueno, al final logran, ¿verdad? Y porque acá también con el CENAVE hay toda una cuestión ahí que hay que revisar, ¿verdad? Con las AFIDIS, porque detrás de las AFIDIS también entran bastante contrabando, ¿verdad? Y en el mercado de abasto sabemos cómo se manejan las cosas, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente que el país tiene que prepararse con una política de prevención y gestión de todos esos riesgos, ¿verdad? Y esos riesgos están en el proceso productivo, en el mercado, en el contexto. No sé si se fijaron que en el estudio el problema de los caminos, de tener caminos de todo tiempo, es un tema así importante
importantísimo, no solamente para que lleguen los insumos, sino para sacar los productos. Si uno tiene el camión cargado de tomate o de mandioca y resulta ser que vino una enorme lluvia y no puede salir, se fundió en poco tiempo, se funde los productos, ¿verdad? Porque por las características que tienen los productos de la agricultura familiar, muchos de los productos, ¿verdad? Entonces, el abordaje de esa política de prevención y gestión del riesgo va más allá del tema climático, pero que al mismo tiempo va a contribuir sobremanera y tiene que abordar varios ejes, como el productivo, el productivo, los del mercado, los aspectos socioeconómicos de las familias y, por supuesto, también la efectividad de las políticas públicas, ¿verdad? Porque la protesta contra el contrabando no es solamente de los agricultores familiares, ¿verdad? Es de los grandes industriales, de la industria en general inclusive, ¿verdad? Entonces, si eso no se logra, digamos, de alguna manera minimizar su impacto, evidentemente vamos a seguir teniendo estos graves. Está Cintia. Muchas gracias, Víctor. Bueno, la tercera pregunta dice, el incremento de los periodos de sequía, la baja sostenida del nivel de los ríos, la disminución de las lluvias, ante todos estos hechos que implican cada vez menos acceso a agua, ¿qué alternativas tienen las familias de la agricultura familiar campesina para procurar tener acceso adecuado a agua, tanto para su consumo como para riego de sus cultivos? Escuchamos nuevamente y reiterarles el tema del tiempo, que nos quedan 13 minutos y tenemos todavía preguntas. Yo creo que Víctor más o menos englobó ahí lo que, o sea, tal vez no me expresé muy bien, ¿verdad? Pero la atención a las problemáticas del sector tiene que ser articulado con todas las instituciones del cual depende el desarrollo de la agricultura familiar campesina. Lo que yo estaba diciendo también es que debemos también trabajar en un sistema de conservación también de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Que es una atención con resultados que necesita más tiempo, ¿verdad? Pero la medida de mitigaciones de ahora, a corto plazo y de mediano plazo, tiene que ser una política de asistencia integral, como bien lo estaba describiendo Víctor, ¿verdad? Que existen varias instituciones del Estado que tienen que tener su participación en el desarrollo de la agricultura familiar campesina, no solamente el MAC, tiene que estar el MOPC, muchas veces también el Ministerio de Educación y Cultura, en los lugares, en los asentamientos donde no hay escuela, donde no hay maestra, en el tema de salud, el Ministerio de Salud, en todo eso. Entonces, el abordaje a esas problemáticas tiene que ser una atención integral de las instituciones del Estado para poder mitigar el efecto de los problemas climáticos que vienen en la agricultura familiar campesina. Con el tema del agua, hay un estudio, entiendo, del Banco Mundial y también de la FAO, donde muestra de que hay una creciente extracción de agua justamente para la agricultura, ¿verdad? Por más de que el sector de la agricultura campesina todavía esté muy rezagado en términos de tener infraestructura de riego generalizada, digamos, sin embargo, una estadística que en una investigación anterior habíamos revisado es que sí hay una creciente extracción del agua en nuestro territorio, ¿verdad? Por más de que estemos asentados en el acuífero guaraní, por más de que se supone que tenemos agua suficiente comparado a otros países, digamos, evidentemente el agua también puede tener límites y sobre todo con el cambio climático, ¿verdad? Y también pueden sufrir problemas de contaminación, ¿verdad? Y entonces está claro de que en algún momento eso tiene que ser, o sea, tiene que tener normativas, de hecho ya lo tiene, ¿verdad? Pero va a ser una situación creciente de que eso va a estar mucho más controlado
Y también, por otro lado, yo pienso de que la agricultura campesina y sobre todo el relacionado con el tema de la producción hortícola se tiene que ir profesionalizando, ¿verdad? La agricultura campesina en general, de hecho, se tiene que ir profesionalizando, ¿verdad? Como cuando antes la cédula te decía de profesión tal cosa, de profesión tal cosa, ¿verdad? Bueno, uno tiene que, el que es agricultor tiene que ser de profesión agricultor, no así pechante, ¿verdad? Por eso estoy de acuerdo en que, como decía el ingeniero, la educación agraria es algo fundamental, ¿verdad? Pero todo de eso depende, evidentemente, de una gran voluntad de impulsar este sector que nos alimenta, ¿verdad? Que nos alimenta y que es, en cierta manera, durante la pandemia, fue un catalizador porque 143,000 personas durante la pandemia regresaron al campo, regresaron al campo y ¿a qué se dedicaron? Y se fueron a la chacra porque ahí tenían para comer, ¿verdad? Sencillo, mucha de la gente que están en las ciudades jóvenes sobre todo y que hacían actividades informales, bueno, cuando la pandemia se puso muy dura, se regresó al campo, a su casa, a la casa de sus padres, de los vecinos, y se dedicaron a la chacra, ¿verdad? Probablemente como familiar no remunerado, ¿verdad? Pero podía comer, tenía para comer, ¿verdad? Entonces, ese elemento, o sea, tener tierra y cultivar alimentos y producir alimentos, tiene un valor increíble para un país, tan importante para un país, ¿verdad? Entonces, se necesitan realmente de políticas que puedan potenciar y asegurar ese sector, ¿verdad? Y la pandemia, en cierto sentido, nos enseñó muchas cosas al respecto. Muchas gracias, Víctor. Tenemos 2 preguntas más dirigidas directamente a Víctor y una última pregunta que voy a leer para los 2 panelistas. Bueno, pregunta 4 dice, Víctor, ¿a qué razones atribuirías la muy baja cobertura de programas de protección social a las familias de la agricultura familiar campesina? Y la siguiente pregunta dice, hace ya un buen tiempo están en el Parlamento propuestas de seguro agrícola o agroclimático para pequeños productores. Además, varias organizaciones campesinas vienen exigiendo la creación de este seguro. ¿Hay una estimación del impacto que tendría este seguro u otra figura similar en las cifras que compartiste sobre vulnerabilidades y riesgos para las familias de la agricultura familiar campesina? Te escuchamos, Víctor, y después leo la última pregunta. La baja cobertura del sistema de protección social, ¿verdad? En el sistema de protección social, en primer lugar, hay que hacer una acotación conceptual. Estamos acostumbrados a llamarle sistema de protección social a los programas focalizados, tipo Tecoponá, adultos mayores, abrazos y compañía, ¿verdad? PAE, programa de alimentación escolar, nutricional, el PANI, etcétera, ¿verdad? Bueno, el concepto de protección social justamente va más allá y es mucho más amplio y está principalmente basado en el de previsión social, ¿verdad? Y allí entonces cambia las cosas, ¿verdad? Protección social hablamos todas las políticas que pueden promover la inserción productiva justamente para la inclusión social. Inserción productiva de estos sectores que tienen muchas vulnerabilidades, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, obviamente está el de la seguridad social, ¿verdad? Cuanto más trabajadores formales tengamos, menos presupuesto se va a tener que poner en adultos mayores, por ejemplo, porque ya va a haber un proceso de aporte que en sí mismo, digamos, va a estar pagando la seguridad social, ¿verdad? Por último, están las políticas sociales universales, que son salud y educación, y vivienda, y los programas focalizados como Tecoponá, adultos mayores y demás, ¿verdad? Estos programas, los focalizados, bueno, lo de la seguridad social
está relacionado con un problema de informalidad. La mayor parte, el 100% casi de los trabajadores de la agricultura familiar son cuentapropistas o trabajadores familiares no remunerados, ¿verdad? Entonces, se tiene que buscar, si bien el IPS tiene una posibilidad de que este sector aporte, no se lleva a la práctica porque en realidad no están dadas, digamos, las condiciones, ¿verdad? En la Argentina acaba de renovarse un sistema que es el monotributo, ¿verdad? Que hace de que también ellos puedan acceder a la obra social y a las jubilaciones participando con un pequeño aporte, ¿verdad? Bueno, estos programas también, además de que no tienen el presupuesto suficiente, digamos, como para universalizarse en su sector, tienen problemas de focalización, ¿verdad? Hay un 15% generalmente de error de estos programas en cuanto a la focalización, ¿verdad? O sea, excluye a mucha gente que debería estar e incluye a otras que no deberían estar, ¿verdad? Estos programas tienen esos problemas, ¿verdad? Entonces, mejorando mucho más, tal vez estos podrían tener una mayor cobertura, ¿verdad? De hecho, no es fácil para el Estado llegar a los pobres y sobre todo a los pobres extremos, ¿verdad? No, eso no es una cosa sencilla, ¿verdad? Muchas veces no se saben dónde están y también es muy complicado, no es tan fácil llegar, ¿verdad? Entonces de ahí es que pueden tener este problema de una tiene un bajo impacto justo en el sector más pobre, después del indígena, ¿verdad? El sector más pobre en el campo. La segunda pregunta estaba relacionada con el seguro. El seguro es una discusión bastante antigua ya, antigua digo allá por los años 2004, desde la época de Nicanor más o menos que se viene hablando con más fuerza del seguro agrícola. El problema es que ahí hay una discusión si se va a asumir el seguro de mercado o se va a asumir un fondo de contingencia, ¿verdad? Y ahí está el desacuerdo. La FAO con esta comisión que hay en el Parlamento de lucha contra el hambre ha llevado adelante conjuntamente con los parlamentarios, ha llevado adelante varios debates al respecto, ¿verdad? Porque hay una corriente dentro del MAC que quiere implementar los seguros agrícolas de mercado. Y el FOMIN que se hizo con el BIP y otros ejemplos que hay a nivel mundial demostraron de que para este nicho en particular de la agricultura campesina, donde la mayoría son pobres, es muy difícil una inserción comercial, digamos, del seguro agrícola. Y entonces por eso es que se propuso algunas organizaciones campesinas y también se trabajó a nivel técnico sobre el impacto que podría tener. Se planteó la posibilidad de formar, de generar un fondo de contingencia, parecido a lo que hoy es el FOGAPI, ¿verdad? Parecido a lo que hoy es el FOGAPI, pero principalmente para las microempresas, micro y pequeñas empresas, y para calzar o garantizar principalmente el crédito, ¿verdad? Bueno, esto debería ir más allá, no solamente el crédito, sino también los eventos agroclimáticos que deberían ser indexados o paramétricos, ¿verdad? Y el MAC tiene esa posibilidad. El MAC tiene una red, tiene un departamento de riesgo donde, supongo que está todavía ahí el ingeniero Mayereyer, el MAC tiene una red, por ejemplo, de estaciones meteorológicas. Es súper insuficiente, pero tiene la experiencia de manejar estaciones meteorológicas en todo el país. Obviamente eso debe ser triplicado, cuadruplicado, y sobre todo tiene que estar focalizado en ciertas zonas bien específicas, ¿verdad? Porque hay zonas que tienen potencialidades específicas. Por ejemplo, como ya planteó el ingeniero, las zonas de 3 de febrero, Blas Garay, son zonas de producción hortícola, tomateras, ¿verdad? Y entonces, pues el instrumento que se vaya a crear puede tener esas características otra vez por rubros y por regiones agroclimáticas. Y entonces,
con un instrumento como ese, donde se procura la participación del propio productor y donde los fondos no vayan a fondos perdidos para ese sector en particular, para ese nicho en particular. No estamos hablando de que un mediano productor que está en FECOPROP o lo que o ya un productor grande pueden asumir los seguros de mercado. Pero la experiencia empírica que hay en el mundo, e inclusive la que implementó el MAC con el FOMIN, demuestra que este nicho les dificulta muchísimo asumir un seguro de mercado, que además uno de los proyectos que está en el Parlamento es el Estado pone la plata, digamos, para asegurar la producción de ciertos rubros, según el proyecto está ahí. Pero si en un año no hay un evento, entonces esa plata se pierde, ¿verdad? Esos recursos se pierden, porque así funciona un seguro de mercado, ¿verdad? Entonces, probablemente para este sector en particular, para estos nichos, se debe definir el nicho, no sé si hasta las 50 hectáreas, que es lo que define la agricultura familiar, o tal vez lo más pequeño, o yo diría incluso por rubro específico, horticultura, no sé, sésamo, etcétera, mandioca, no metería todos los rubros, ¿verdad? Entonces, allí para eso se podría conformar o generar un fondo de contingencia donde el propio productor aporta y eso le da también la posibilidad de que sea responsable de su propia producción. Porque no todos somos muy buenos acá en Paraguay. Algunos somos medio jodiditos también. Entonces, en la manera en que se le comprometa y aporte el propio productor a un fondo que no es perdido, sino a un fondo que se va acumulando y va creciendo, entonces se le da también mayor responsabilidad en su propia producción. En fin, hay varias propuestas y el debate obviamente está abierto, pero ese es un instrumento que falta al conjunto de la protección social en Paraguay, así como falta en el sector ¿cómo se llama? De los trabajadores formales, falta el seguro de desempleo, ¿verdad? Es muy parecido el criterio con relación a lo que sería el aseguramiento de la producción. Y allí habrá sectores nicho para un seguro de mercado, como habrá el nicho más pequeño que debería funcionar más bien con un fondo de contingencia. Pero son propuestas que están en el debate. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas que son muy importantes y con eso cerraríamos, y estas preguntas están dirigidas al ingeniero Eber Benítez. Una dice, esperamos organigrama, presupuesto y articulaciones al interior del sistema MAC y a nivel local. Otra pregunta, quisiera saber si el Viceministerio de Agricultura Familiar considera que las contribuciones nacionalmente determinadas de Paraguay 2021 representan fehacientemente los desafíos de adaptación de la agricultura familiar. Te escuchamos, ingeniero, si se puede, muy puntualmente y muy brevemente. El primero de organigrama, presupuesto y articulación al interior del sistema MAC, eso lo estamos trabajando, como bien yo lo expliqué, del viceministerio estamos elaborando el organigrama, ¿verdad? Y las articulaciones dentro del interior del MAC también lo estamos trabajando. Ya adelanté algunas dependencias como el sello de la agricultura familiar campesina, que es una dependencia que está actualmente dentro de la dirección de comercialización del MAC. Va a venir a formar parte del organigrama del viceministerio. También mencioné compras públicas, que es otra dependencia también. La parte de ferias, organización, o sea, el departamento de ferias agropecuarias también, que va a venir bajo la tutela, por llamarlo así, del viceministerio. Y después las diferentes articulaciones dentro del MAC se lo va a hacer a través de la mesa que yo había descrito más o menos con unos pincelazos rápidos, que es la mesa donde van a hacer la identificación de los problemas y eso llevarlo a otra mesa donde va a estar regida por el señor ministro, y ahí se van a dar las articulaciones, no solamente del sistema MAC, también con todas las instituciones, porque agricultura familiar campesina
necesita de una atención integral, y esa atención integral se va a hacer a través de la mesa de la CIAF, que está reglamentada por ley, la creación de esos espacios, ¿verdad? También la mesa INDAR, que es un espacio, también una mesa que es más bien a nivel departamental, también va a estar reglada por el viceministerio. Actualmente existen departamentos que funcionan, por decirlo así, más o menos la mesa INDAR, pero la idea es fortalecer también ese espacio. Eso sería a nivel local, o sea que sería a nivel distrital, para ir también agarrando las dificultades que existen en la zonificación de la producción, que recién estuvo mencionando Víctor. Y la segunda pregunta. Dice, quisiera saber si el Viceministerio de Agricultura Familiar considera que las contribuciones nacionalmente determinadas de Paraguay 2021 representan fehacientemente los desafíos de adaptación de la agricultura familiar. Contribuciones, pero no especifica qué tipo de contribuciones. ¿A qué se refiere? Contribuciones nacionalmente determinadas Paraguay. No sé si Daisy quisiera hacer comentarios en relación al documento. Es un documento del MADE, señala ella. Cintia, buenas tardes, buenas noches a la autoridad, al viceministro. Gracias por el espacio. Sí, señor viceministro, en julio de este año, el MADES, a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático, hizo una presentación de las contribuciones nacionalmente determinadas, una actualización de las que fueron presentadas en el 2015 y fueron elevadas en ese entonces eran indicativas, en el 2016 con la firma del Acuerdo de París de Paraguay, entonces fueron elevadas a contribuciones nacionalmente determinadas. Y este año se presentó una actualización con énfasis en adaptación. Y bueno, es un documento de política pública interesante alrededor del cual entendemos que están representados los estamentos y entre ellos la entidad en sí de agricultura familiar que tiene grandes desafíos para la adaptación, como ya estuvieron comentando. Entonces, entender, si bien usted asumió recién en abril, ya estuvo en proceso, estaba en curso la consulta pública que se había hecho. Este es un documento muy importante al cual estamos mirando desde las cooperaciones, los donantes, para ver cómo apoyar al país en materializar, por decir así, los vínculos, los objetivos, y de que esos objetivos se vinculen o se operacionalicen en instrumentos en otras políticas públicas, en líneas de acción. Entonces, lo que querría saber es si usted considera, o en todo caso volvemos a ver este tema en otro espacio que a lo mejor va a ser facilitado más adelante, cuánto de los desafíos de agricultura familiar están allí para que podamos encontrar vías para encaminar eventualmente financiación o apoyos estratégicos, asistencia técnica. Me quedo por allí. Gracias por el espacio. Bueno, yo te voy a responder con una sencilla respuesta, ¿verdad? El ánimo del Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina es agarrar todo lo que sea bueno para el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura familiar campesina como un desafío y como una responsabilidad. Por eso yo celebro espacios así donde podamos debatir sobre agricultura familiar campesina y las contribuciones que vengan, ya sea del sector organizaciones campesinas, tanto así también como organizaciones sociales, todo lo que podamos ir discutiendo y creando que van a beneficiar al sector. Mira, yo te puedo adelantar de que sí o sí eso, o sea que no es solamente que depende del viceministro, sino que acá hay una urgencia en el tema de agricultura familiar campesina. Acá estamos hablando de un sector que necesita de todos nosotros. Entonces, si son articulaciones que van a traer un beneficio al sector sostenido en el tiempo también, ¿verdad? Bienvenido sea, o sea que no le tendría ningún inconveniente de estar o no de acuerdo, o sea que es mi obligación también como autoridad nacional y el que va a estar
atendiendo este sector, ¿verdad? Velar realmente por los intereses de este sector, que se vea una forma de ir fortaleciendo el sector. Yo sé que el MADES tiene muchas, en temas climáticos, en temas de cambios climáticos, temas de preservación, muchos trabajos también con el MAC central, ¿verdad? Existe inclusive, hay un equipo creo que está permanentemente con el MADES trabajando también algunas cuestiones donde se toma también posicionamiento de ciertas cosas, ¿verdad? Pero desde agricultura familiar campesina, todo lo que beneficie al sector y que lo vuelva productivo y sostenible, bienvenido sea. Víctor Imaz, no sé si quiere decir algo al respecto brevemente. No, está bien. De hecho, no conozco el documento, entonces mejor cierro la boca y está anotado. Anoté. Dale, muchas gracias. Bueno, como desafíos entonces quedan seguir trabajando en las estrategias de mitigación y adaptación ante el cambio climático, ¿verdad? Y muy buenas todas las presentaciones. Yo quería resaltar también que el sector de la agricultura campesina tiene muchas potencialidades, así como señaló ya Víctor Imaz, y que una de esas potencialidades es su resiliencia ante el cambio climático y también la potencialidad que tiene de producir alimentos sanos, ¿sí? Entonces, con esto cerramos. Le agradecemos mucho a Víctor Imaz y al ingeniero Eber por su presentación y también a los participantes por las preguntas tan interesantes y por los comentarios también planteados. Bueno, muchas gracias a todos y todas y nos vemos en otro momento. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos.